Hola amigos, vamos a ver cómo clasificar los cuadriláteros y cuáles son sus propiedades fundamentales. Ya. Bien, y vamos a clasificar a los cuadriláteros por la cantidad de lados paralelos que tengan. Voy a hablar rápidamente de algunas propiedades generales del cuadrilátero. Un cuadrilátero es una figura que tiene 4 lados y 4 vértices. Una propiedad que cumplen absolutamente todos los cuadriláteros es que si sumamos los ángulos, da siempre 360 grados. Sí, como lo escuchan, así como los triángulos, todos sus ángulos suman 180, en los cuadriláteros todos sus ángulos suman 360. A los cuadriláteros los vamos a clasificar según la cantidad de lados paralelos que tengan. Tenemos el grupo de los paralelogramos, en donde se encuentra el viejo y querido paralelogramo, el rectángulo, el rombo y el cuadrado. Estos tienen la característica de tener dos pares de lados opuestos paralelos. Como lo escuchan, este paralelo a este y este paralelo a este es el paralelogramo común. Y dentro de los paralelogramos, en caso particular, tenemos el rectángulo, que además de tener los pares de lados opuestos paralelos, tiene sus 4 ángulos de 90, o sea, rectos. El rombo, que además de ser un paralelogramo, o sea, de tener sus lados opuestos paralelos, tiene sus 4 lados iguales. Y el cuadrado, que es aquel paralelogramo que cumple con la característica del rectángulo y del rombo, o sea, que tiene sus 4 ángulos rectos y sus 4 lados iguales. El área del paralelogramo se puede calcular como base por altura, o sea, la medida de este lado multiplicado por la altura, que es la perpendicular por el vértice al lado opuesto, esta medida. Lo que hace que en el rectángulo, como la base es un lado y la altura es otro lado, el área del rectángulo es lado mayor por lado menor. Y en el cuadrado, base por altura es lado por lado, o sea, el lado elevado al cuadrado. Ahora después vamos a decir algunas propiedades más de cada una de estas figuras. Los trapecios son los que tienen solamente un par de lados paralelos. A dichos lados paralelos se les denominan bases. A esta más chiquita, la base menor, y la más grande, base mayor. Le llamé B minúscula y B mayúscula. El área se calcula como la suma de la base menor más la base mayor, eso multiplicado por la altura, dividido 2. Tenemos dos casos particulares de trapecios, el trapecio rectángulo, que tiene dos ángulos consecutivos de 90, y el trapecio isósceles, que también algunos le llaman pollera, que tiene, además de dos lados opuestos paralelos, los que no son paralelos son iguales. Por último tenemos los trapezoides, que no tienen ningún par de lados paralelos. O sea, hay un cuadrilátero común y silvestre. Pero dentro de los trapezoides hay un caso particular. El romboide, que tiene dos pares de lados consecutivos iguales. O sea, este lado igual a este lado igual a este. Y un par de ángulos opuestos igual. Y ya está, son todos los cuadriláteros que hay. Pero ahora vamos a hablar un poquito de algunas propiedades que cumplen cada uno de ellos, ¿está? Cuando yo mencione alguna propiedad en particular del paralelogramo, esa propiedad también la van a cumplir los paralelogramos particulares. Lo mismo va a pasar con los demás, ¿de acuerdo? Y lo primero que vamos a mencionar del paralelogramo es que además de tener los pares de lados opuestos paralelos, dichos pares de lados también son iguales. O sea, este es igual a este y este es igual a este. Si yo trazo la diagonal de un paralelogramo, los dos triángulos en que queda dividido son iguales. Comprueben que acá va a pasar lo mismo, pueden hacerlo en sus casas. Si trazan las dos diagonales del paralelogramo, se cortan en su punto medio, o sea que esta distancia es igual a esta y esta distancia es igual a esta. Y además se forman dos pares de triángulos iguales. Este triángulo es igual a este y este triángulo es igual a este. Los ángulos opuestos del paralelogramo son iguales, o sea que este ángulo que está acá es igual a este ángulo que está acá, y este que está acá es igual a este que está acá. Y los pares de ángulos consecutivos, por ejemplo este con este, son suplementarios, o sea suman 180 grados. Si unimos los puntos medios de dos lados opuestos del paralelogramo, dicho segmento va a pasar por el corte de las diagonales del paralelogramo y además mide lo mismo que los otros dos lados
del paralelogramo. Bien, y como dije, todo eso lo cumplen los demás casos particulares de paralelogramo. El rectángulo, además de tener 4 ángulos de 90, si trazamos sus diagonales, ellas son iguales. Y los 4 triángulos en que queda dividido son triángulos isósceles. El rombo, si trazamos sus diagonales, no son iguales, pero son perpendiculares. Y los 4 triángulos en que queda dividido son iguales. Otra propiedad que cumplen las diagonales del rombo es que son bisectrices de los ángulos. O sea, esta recta, este segmento es bisectriz de este ángulo y de este ángulo, y esta otra diagonal es bisectriz de este ángulo y de este ángulo. Si en el cuadrado trazamos sus diagonales, cumple que son perpendiculares como en el rombo y son iguales como en el rectángulo. Las diagonales del cuadrado además son bisectrices de los ángulos, al igual que en el rombo, pero como los ángulos del cuadrado son de 90, además sabemos que dichas diagonales forman 45 grados con los lados del cuadrado. En el trapecio, si unimos los puntos medios de los segmentos que no son paralelos, ese segmento se llama la base media. Y la base media, además de ser paralela a las dos bases del trapecio, es igual a la semisuma de sus medidas. Sí, como lo oyen, o sea que esto más esto dividido 2 da la medida de la base media. Este ángulo y este ángulo son suplementarios, lo mismo que este ángulo y este ángulo son suplementarios. El trapecio rectángulo es el que tiene, como dijimos hoy, 2 ángulos rectos y no tiene ninguna propiedad especial diferente a la del trapecio común. En el trapecio isósceles, además de que sus dos lados no paralelos son iguales, los ángulos adyacentes a dichos lados paralelos también son iguales. Observen, este ángulo es igual a este y este ángulo es igual a este. Si el trapecio isósceles, si trazamos sus diagonales, estas son iguales. Estos dos triángulos que se forman acá son triángulos iguales y estos dos triángulos que se forman acá son triángulos semejantes. El trapezoide dijimos que es un cuadrilátero que no cumple ninguna particularidad en cuanto al paralelismo, o sea, los lados opuestos no son paralelos, no tiene ningún ángulo igual. Tiene un caso particular que es el romboide, que sí dijimos que tiene un par de ángulos opuestos iguales, ¿sí? Y 2 pares de lados consecutivos iguales. Si en este trazamos las diagonales, estas son perpendiculares. Este triángulo es igual a este triángulo es igual a este, y los dos triángulos grandes que se forman, este que está acá y este que está acá, son triángulos isósceles. Para estos no tenemos fórmula para cálculo de área. Para hallar el área habría que trazar una de las diagonales y calcular el área de cada triángulo y sumarlas. Bien, y estas son las propiedades más importantes que deben de conocer de los cuadriláteros. Bueno amigos, espero les haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Bye bye. Y no te olvides que si quieres encontrar un tema específico que yo haya hecho, tienes que poner en el buscador de YouTube el nombre del tema y agregarle al final con Rafa. Si no, puedes entrar a mis listas de reproducción y buscar en las carpetas qué es lo que tengo en forma ordenada. Bien, y no se olviden de suscribirse al canal, comentar los videos y darles like, que eso me va a ayudar muchísimo a hacer crecer el canal y a hacer que hagamos cada día más videos. Nos vemos, bye bye.